En Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Vamos a continuar con esta serie de las bienaventuranzas. Vamos al versículo 9 para hablar de los pacificadores. Vamos a dar lectura a las Escrituras y oramos. Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias porque has sido bueno. Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Yo te pido bendigas la palabra, que tu espíritu convenza, redarguya. Señor, haz la obra, porque nosotros somos insuficientes. Solamente tú tienes el poder de cambiar vidas, transformar corazones. Yo te pido, Señor, que me ayudes a exponer tal cual está escrito, sin quitar, sin poner. Señor, que sea para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con esta serie que se comenzó hablando de las bienaventuranzas. Y vamos al versículo 9, donde dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y como ya se nos ha dicho y se nos ha enseñado, las bienaventuranzas forman parte del carácter del cristiano. Pero es muy, muy importante resaltar que este carácter, tal cual se describe en cada una de ellas, es simplemente la evidencia de una verdadera conversión. No es algo que un hombre pueda lograr por sus propias fuerzas, sino que es un carácter que brota del corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Y en la primera parte de nuestro texto nos dice que bienaventurados son los pacificadores, o dicho de otro modo, como lo dicen otras versiones, Dios bendice a aquellos que procuran la paz. Y si lo definimos de manera simple y sencilla, podemos decir o podríamos decir que un pacificador no solamente es alguien que busca estar en paz consigo mismo y con los demás, sino que es un mediador entre los hombres, que no solamente promueve la paz, sino que busca resolver todo tipo de problemas sin guerras, sin conflictos y sin violencia. Eso es lo que podemos definir como un pacificador. Y de estos, hermanos, puede haber muchos en el mundo, muchos. Sin embargo, el título de pacificador es un título muy alto, muy excelso, y no es para todos los hombres. Porque no solamente se trata de que Dios bendice a aquellos que no buscan problemas y que procuran estar en paz con todos los demás, sin ofensas ni rencillas, no se trata de esto. Porque si esto fuese así, de algún modo cualquiera pudiese llenar y cumplir la medida para ser declarado bienaventurado. Y esto no es a lo que se refiere el Señor Jesús cuando hace esta declaración. Porque, como ya bien dijimos, es un título muy alto, muy excelso. ¿Por qué? Porque está ligado íntimamente, como ya se ha dicho antes y se ha venido diciendo en los sermones pasados, tiene que ver con un corazón transformado por el poder de Dios. Pero también tiene que ver con el reino de los cielos, con la heredad eterna de Dios para su pueblo. Si bien es cierto que el ser bienaventurado no depende de ningún mérito humano, sino de la soberanía de Dios, no todos están escritos en esta lista divina. No todos pueden ser partícipes. Porque los que son llamados bienaventurados son ciudadanos de un reino, pero de un reino que no pertenece a este mundo. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y así fue, cuando se cumplió el tiempo, y tal como fue anunciado por los profetas, Dios envió a su Hijo Cristo, y junto con Él un reino inconmovible, donde todos los que son parte son llamados bienaventurados. Y una vez más, este no es el reino o un reino donde todos podrán entrar. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿A quién se refiere el maestro? ¿De quién está hablando el Señor? En una ocasión vino un hombre de noche a buscar al Señor Jesús llamado Nicodemo.
Y el Señor le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. De manera que si no nacemos de nuevo, no podemos ver, ni mucho menos entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, no puede ser llamado bienaventurado si no nace de nuevo. No puede ser llamado pacificador y mucho menos puede ser llamado hijo de Dios. Solamente los que nacen de nuevo y los que se arrepienten son los que pueden ver y entrar en el reino de Dios y pueden ser llamados bienaventurados. Estos son los que se arrepienten y como consiguiente también creen en el Evangelio y como resultado nuevamente serán llamados bienaventurados. Y esto solo puede ser posible por medio de la fe, porque la fe es el medio de gracia que no procede de ningún hombre, sino que es un regalo de Dios. Dicho esto, hermanos, podemos concluir que el nacer de nuevo es una obra sobrenatural de Dios. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre han existido falsos maestros que diluyen el Evangelio, que predican un evangelio adulterado y que usan métodos carnales para atraer a gente carnal dentro de la iglesia. Hombres que les hacen creer a las personas que por el hecho de repetir una oración de 5 minutos ya son parte del reino de Dios. Otros les hacen creer que por dar dinero o quizás por cumplir ciertas normas de éticas religiosas ya forman parte del pueblo de Dios. Y tenemos que tener cuidado de semejante apostasía. O peor aún, algunos hacen creer que por el simple hecho de asistir a una iglesia ya forman parte del reino de Dios. Y no es así, hermanos. No es así. Debemos de tener cuidado de estos hombres que prometen un plan maravilloso para nuestra vida y de aquellos que solamente anuncian la paz y seguridad, pero nunca tienen paz. Dice la Biblia que pronto les vendrá destrucción repentina. Por eso, hermanos, es nuestro deber siempre hablar con la verdad y decir sin temor que solamente los que en verdad nacen de nuevo son los bienaventurados. Ellos heredarán la vida eterna. Ellos serán llamados hijos de Dios. Pero los que no son del reino serán echados a las tinieblas donde será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una realidad en las Escrituras y tenemos que hablar. Ahora, continuando con nuestra parte del texto, si bien es cierto que un pacificador es un mediador entre Dios y los hombres, pues no nos es provechoso, no nos sirve de mucho, o más bien no nos sirve de nada, porque ¿cuánto puede durar la paz terrenal, hermanos? ¿Cuánto puede durar la paz que ofrece el hombre? Unos cuantos años y nada más. ¿Quién pudiese vivir 100 años y disfrutar de una paz de 100 años? No se puede, es imposible. Porque los hombres por naturaleza son mentirosos, son malvados, son perversos y solamente buscan satisfacer los deseos de su corazón engañoso. Todos sus planes y todos sus tratados de paz han fracasado y la historia siempre se repite. Y todavía y aún vivimos en medio de conflictos y guerras interminables para lograr, según ellos, la supuesta paz, pero como siempre no hay verdadera paz, no llega. Sin embargo, muchos aún ponen su esperanza en los reyes de la tierra, en los políticos, en los poderosos de este mundo, en los presidentes. Y ahí están, esperando que ellos traigan la paz. Y no hay paz. Otros tantos, hermanos, buscan la paz en el dinero. Si sus negocios y sus empresas se multiplican, dicen ellos, puedo dormir tranquilo. Para ellos esa es su paz. Otros más en cosas más sencillas, pero no menos pecaminosas, como lo es el trabajo. Si tiene trabajo, tenemos paz. Si tenemos fortaleza física o salud, hay paz. En la juventud, en el intelecto, como si la vanidad y la inteligencia nunca fueran a desmoronarse. Pero ahí están estos hombres poniendo la paz en todas estas cosas efímeras, terrenales, pasajeras. Pero al final, hermanos, ninguno tiene paz. Ninguno tiene paz. No se dan cuenta que si no tienen paz, esa paz que tanto anhelan es por causa de sus maldades, por causa de su pecado. Sus graneros están llenos, sí, probablemente están llenos de oro, de plata,
pero no se dan cuenta que también están llenos de toda clase de vanidad y pecado. Su miseria pecaminosa los mantiene engañados, embriagados, embrutecidos por sus deseos efímeros, y ahí descansan, y ahí tienen puesta su supuesta paz. Pero las Escrituras, hermanos, nos muestran que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y que gobierna los corazones de los bienaventurados. Es una paz que viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, una paz que solamente Cristo da. Y en un contexto cristiano, citando a Filipenses 4:7, no solamente es una paz que promete absoluta tranquilidad en medio de las aflicciones y adversidades de la vida, porque si solamente se tratara de una quietud y de una seguridad que gobierna el corazón mientras estamos en esta tierra, acerca del presente y acerca del futuro, esta paz sería entonces como la neblina de la mañana, que por un momento está, pero luego desaparece. Ahora, no estoy diciendo que no sea el contexto de Filipenses. Cuando Pablo cita este texto, están en medio de persecución. Y el Señor guarda los corazones de sus hijos, de los cristianos, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Ese es el contexto. Pero esto solamente es una parte de la promesa de Dios. Cristo da una paz divina y una espiritual que en medio de las tribulaciones gobierna nuestro corazón, sí, pero es solamente una parte de la promesa. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo es algo mucho más profundo. La paz de Cristo es algo mucho más glorioso que aún ni el mejor predicador ni todos los ángeles juntos pudiesen expresar. El Señor dijo en Juan 14, versículo 27, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Jesús promete una paz que va a preparar y prepara a sus discípulos para el sufrimiento. Él está diciendo en ese capítulo, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugares. Y el Señor los prepara para este sufrimiento. El Señor está a punto de ser entregado. Pero esta promesa, o para que esta promesa se cumpla, o se cumpliera, el Señor tuvo que pasar una horrenda travesía, desde el pretorio hasta el Gólgota, angustia, sudor como gotas de sangre, desprecio e injurias de aquellos que quizás el Señor mismo alimentó y sanó, pero que frente a Pilato gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Y finalmente, ahí en la cruz, el Señor padeció bajo la ira de Dios. Y ahí la obra de la redención fue consumada. Y solamente después de haber resucitado es que los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1. Y ahora esa paz que el Señor les prometió previo a su crucifixión, ahora ya guardaba sus corazones. Y así fue. Lo vemos en las Escrituras. En medio de persecuciones, de frío, de hambre, de escasez y de peligros de muerte, Dios los guardaba en completa paz. Pero en su sacrificio, Cristo logró una paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Logró la paz entre Dios y los hombres. Por eso Él es llamado el príncipe de paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, si hemos nacido de nuevo. Y si en arrepentimiento y fe hemos venido al Señor, ahora somos partícipes de esa paz que Cristo hizo entre Dios y los hombres, porque Él es el único mediador. Cristo es nuestro pacificador por excelencia, porque, hermanos, no es meramente un estado de tranquilidad y de seguridad en medio de las aflicciones de esta vida. No solamente se trata de que Cristo nos dio una paz en Dios, sino de una paz con Dios por medio de su sacrificio. Dice Pablo, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por esto nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no hay enemistad entre Dios con nosotros, ya Cristo la ha derribado y ha traído paz, una paz que no es humana, que no es perecedera como el mundo la da, sino una paz
que nos prepara, sí, para el sufrimiento, sí, para el dolor, sí, para el medio de la prueba, pero es una paz que se logró derribar, o que logró derribar la enemistad que había entre Dios y los hombres. Por eso es que Cristo es nuestro pacificador por excelencia. Él logró la paz, pero esta paz costó su sangre, y en su muerte fuimos reconciliados con Dios. Lamentablemente, hermanos, hoy en día se habla con mucha ligereza acerca de la cruz. Y pasa que se habla con demasiada ligereza acerca de lo que Cristo hizo en aquel madero. Hermanos, hay una enemistad real aún entre Dios y los hombres, porque esa reconciliación que Cristo hizo no fue universal. Esa reconciliación que Cristo hizo fue individual y personal. Y aquí y en otras partes del mundo y en otras iglesias, todavía hay muchos que viven en enemistad con Dios y que necesitan arrepentirse de su maldad. Porque ¿quién pudiese ser enemigo de Dios y mantenerse? ¿Quién pudiese? Nadie. Nadie puede considerarse enemigo de Dios y mantenerse. Pero hoy en día hay muchos que viven aún en enemistad con Dios. Por eso es que el Evangelio debe de ser predicado sin ser adulterado, sin ser diluido, porque sí es cierto, son buenas nuevas, son buenas noticias, es un mensaje de paz el Evangelio, pero a la misma vez es un mensaje de juicio, porque en ese mensaje se necesita anunciar a los hombres que viven bajo la ira de Dios y que viven en una terrible enemistad con Dios y que su ira podría consumirlos en cualquier momento. Esta es la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Cristo muriendo y derramando su sangre para aplacar la ira de Dios. Sigue diciendo Pablo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta es la paz que Cristo ha hecho. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el primer resultado de la justificación es la reconciliación. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y sigue diciendo Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Así que si has nacido de nuevo verdaderamente, no solamente tienes esa paz en Dios en medio de la prueba, sino tienes ahora una paz con Dios. Ya no hay enemistad. Pero si aún no la tienes, debes de arrepentirte. Porque el pecador vive sin Dios, el pecador vive sin fe, sin esperanza, y el pecador debe de saber que necesita a un mediador, y que ese mediador es Cristo, nuestro príncipe de paz, nuestro pacificador por excelencia. Porque antes nosotros, muchos de nosotros, estábamos en esa misma condición, mas como está escrito, fuimos recibidos a misericordia y en esto nos gloriamos, en esto nos gloriamos. Pero esta reconciliación, hermanos, debe de producir frutos en la vida del creyente. Porque ya reconciliados, ahora estamos llamados a ser pacificadores. Cristo es nuestro ejemplo. Tenemos que anunciar el Evangelio de la paz, pero no solamente anunciarlo, sino también vivirlo. Y solamente vamos a hablar un poco del carácter del pacificador. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, procuren, si es posible en lo que dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Un carácter fuerte, hermanos, no es un carácter que grita, que manda, que se impone. No, ese no es un carácter fuerte, sino todo lo contrario. Un carácter fuerte es aquel que tiene dominio propio, que tiene templanza, mansedumbre. El Señor aquí nos llama a estar en paz con todos los hombres, ¿no es cierto? El texto que leímos. Y es aquí donde el fruto de aquel que es pacificador sale a la luz. El contexto de Romanos es precisamente sobre nuestros deberes como cristianos. Cómo nos comportamos con nuestro prójimo. Y dice Pablo en Romanos que no paguemos mal por mal y que no busquemos vengarnos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque de Él es la venganza. Y aun si nuestro enemigo nos pidiere de comer, tuviere hambre, hay que darle de comer. Si tuviere sed, hay que darle de beber.
y que no seamos vencidos por el mal, sino siempre venciendo el mal con el bien. Ahora, la Biblia presenta otros parámetros para la comunión entre los santos. Aquí Pablo habla del prójimo, pero habla de aquel que no es cristiano. Por eso dice, dejen lugar a la ira de Dios. Es fácil darle de comer a alguien que no es nuestro enemigo, ¿no? Es fácil darle de beber a alguien que no es nuestro enemigo. Pero ¿qué tal aquellos que realmente son nuestros enemigos? Y el Señor nos manda eso. Ese es el carácter de un pacificador. Aquel que es ultrajado, que es traicionado, y cuando viene aquella persona que nos traiciona, dice, tengo hambre, tengo sed, dame de beber. Es el mandamiento del Señor. Es lo que dice Pablo aquí. Y tiene una similitud con lo que dice Colosenses, que seamos sabios con los de afuera. Entonces, la medida de un pacificador es esta: mostrar el amor de Dios, y aún con nuestros enemigos, y orar por ellos. Y en la medida, dice Pablo, que dependa de nosotros, porque habla del prójimo que no es cristiano. Y con ellos, con los de afuera, no siempre será fácil o no siempre será posible estar en paz. Por eso Pablo, una vez más, habla de dejar lugar a la ira de Dios. El Señor se encargará. Nosotros estamos llamados a orar por nuestros enemigos. Y aunque este es el carácter de un pacificador que procura la paz con todos los hombres, esto no quiere decir, hermanos, que seremos aceptados por los de afuera. Porque ¿cómo es posible que alguien que no paga mal por mal, que siempre hace bien, que ayuda a todo el mundo y que procura estar en paz con los hombres, cómo es posible que aquel que bendice cuando lo maldice sea rechazado por el mundo? ¿Cómo es posible esto? No hace lógica, no tiene sentido. Pero el Señor nos da la respuesta. En Lucas capítulo 12, versículo 51, Cristo mismo dice, ¿creen ustedes que yo vine a traer paz a la tierra? Él dice, no, yo no vine a traer paz, yo vine a traer división. Porque el Evangelio es escandaloso, el Evangelio es ofensivo, el Evangelio es anticultural, choca con la moral de este mundo, choca con las ideologías de este mundo, con la filosofía de este mundo. Porque si bien es cierto que por causa de un carácter pacificador nos pueden rechazar, no es meramente la razón principal. Jesús viene y trae sanidad. Jesús viene a un mundo caído y alimenta a los hambrientos, sana a los enfermos y aún resucitó a los muertos. Sin embargo, fue llevado al madero. ¿Cómo es posible esto? Si Jesús traía un mensaje de paz. Pero las Escrituras nos dicen que el mundo no le conoció. Y cita Juan en su Evangelio, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y el que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en él ya es condenado. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió más las tinieblas, pues las cosas que ellos hacen son malas. Y todo aquel que hace lo malo y no se acerca todo aquel que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus acciones sean descubiertas. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Esa es la razón por la cual llevaron al Señor al madero. Él viene, trae un mensaje de paz, sana a los enfermos, alimenta a los hambrientos y fue llevado al madero, porque los hombres amaron más las tinieblas. Aborrecieron la luz, y la luz es Cristo. Aborrecieron al mismo Cristo. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo el príncipe de paz y siendo la luz misma, la gente prefirió las tinieblas? Y cuando Cristo vino, expuso el pecado del mundo, y esto es causa de división, porque el carácter de un pacificador también está marcado por la santidad. Y la santidad no es otra cosa que separación del reino de las tinieblas. Un pacificador no solamente va a levantar la bandera del Evangelio de la paz y proclamarla sin temor, sino que su vida va a estar marcada por una separación del reino de las tinieblas. Y esto va a causar división, no solamente por lo que hablamos, sino también por lo que vivimos. Juan apareció en el desierto.
llamando al arrepentimiento, diciendo: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Juan traía un mensaje de paz y él era un pacificador. Sin embargo, su mensaje era escandaloso y terminó decapitado. De la misma manera, Pedro en Hechos capítulo 2 llamaba al arrepentimiento y dice: apártense de esta generación perversa. Y todavía vivimos en medio de una generación perversa. Y el llamado del Señor a nosotros es apartarnos, separarnos. Y luego Jesús viene y dice: arrepentíos o todos pereceréis igualmente. Su mensaje sí era de amor, su mensaje sí era de paz, pero también era de juicio. Ese mensaje que no es otra cosa que el Evangelio ha hecho estrago en la vida de muchos. El Evangelio ha sido un parteaguas en la vida de muchos de nosotros. Y estamos en el mundo, sí estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ahora vivimos para Cristo. Y este es un choque literal entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Por esto es que Jesús es causa de división, porque una vez que por el poder de su Espíritu nos hace nacer de nuevo y somos transformados, nuestra vida cambia radicalmente. El cristianismo básico, sencillo, simple, es radical. O somos cristianos o no somos cristianos. Y ese es el carácter de un pacificador, no solamente aquel que busca o procura estar en paz con los hombres, sino por lo que vive. Y en la medida que vive el cristianismo y crece en santidad, va a ser rechazado. El mismo Señor Jesús dijo: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No solamente procuramos la paz con todos los hombres, sino que también anunciamos la paz y vivimos esa paz apartándonos del pecado, en santificación. Y a aquellos con quienes antes corríamos les parece cosa extraña que ahora ya no andemos con ellos, así lo dicen también las Escrituras. Ya basta que en el pasado ustedes hayan desperdiciado el tiempo haciendo lo que les gusta hacer a los que no creen. Vivían para sus vicios, para sus malos deseos y borracheras, vivían para sus fiestas desenfrenadas y para adorar a sus ídolos detestables. A ellos les parece extraño que ustedes, sí, los cristianos, ya no se junten con ellos para andar en las mismas inmoralidades. Y el contexto de Pedro es persecución, sí, sufrir por hacer el bien y en medio de esto vivir el ejemplo de Cristo. Pero más adelante dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Y esta misma bienaventuranza tiene que ver con la declaración que Jesús hace de los pacificadores. Porque luego dice en Mateo, después de los pacificadores, dice: bienaventurados los que por mi causa sufren persecución. Ser un pacificador va a traer persecución a tu vida. Cuando alguien se convierte a Cristo y nace de nuevo, hay división. Hay división. Jesús continúa diciendo en Lucas 12, versículo 51, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y Jesús en este contexto de Lucas está hablando del siervo infiel, del rico insensato, de los tesoros en el cielo, del afán y la ansiedad, pero también de aquellos que confiesan su nombre delante de los hombres. En otras palabras, Jesús está hablando de una verdadera profesión de fe. Y eso va a traer división en los que nos rodean, incluso en la propia familia. Y no está hablando de puños ni de golpes entre familia, no, pero sí de una división y un rechazo social, aún dentro de nuestra misma familia. Porque ahora la nueva vida en Cristo, de aquel que se convirtió, ya les molesta. Les molesta la santidad y la obediencia a la ley de Dios. Les incomoda, porque ahora esa santidad atenta contra el pecado de aquellos que siguen en enemistad con Dios. Ahora aquel que es una nueva criatura es un pacificador, y un pacificador no promueve el pecado. Un pacificador no promueve el libertinaje, sino que vive en santidad, pues ha muerto a sus pasiones y deseos.
que antes eran contrarios a la voluntad de Dios. Y ahora proclaman el Evangelio de la paz y ellos vienen a ser rechazados por causa de Cristo. Porque también dice Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu y ese amor nos constriñe y es por el cual obedecemos sus mandamientos. Y como dice Juan, sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, hermanos, apartarse del mundo no pesa. No pesa porque esa separación no es otra cosa que santificación y también es obediencia a Dios. Y ya no pesa porque no obedecemos por obligación, sino que obedecemos por amor. Y este amor viene de Dios. Ese es el carácter de un pacificador. Y esa santidad va a traer división y nos van a rechazar. El cristiano siempre arruina la fiesta, siempre, porque ya no corre con aquellos que viven en enemistad con Dios. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de separación. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo, sepárense. No está hablando de irnos a una montaña ni de vivir a una cueva, pero de separación, santificación. Y el testimonio más claro está en las persecuciones de los primeros siglos. Los cristianos eran considerados caníbales, antisociales, porque se escondían por allá a adorar a su Dios, Cristo. No participaban de los cultos de los dioses paganos. Los acusaban de incesto, antisociales, ateos. Se separaron del mundo y de la generación perversa en la cual ellos vivían. Luego en la Reforma también tenemos lo mismo. Las Biblias que tenemos, sangre fue derramada para que tuviéramos una Biblia en nuestras manos. Y hubo separación. Y aunque ellos no fueron los precursores de la escuela en casa, más adelante, muchos años más, en Estados Unidos el cristianismo empezó a promover este homeschooling, esta escuela en casa, separar a los hijos de los cristianos y enseñarles en casa. La Reforma sí promovió que los padres educaran a sus hijos, pero unos años más tarde, estos cristianos en Estados Unidos separaron a sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo está lleno de impiedad. Incluso hoy en la actualidad hay reformadores que dicen, si envías a tus hijos a que los eduque el César, no esperes que tus hijos, que no te sea extraño que tus hijos vengan convertidos en romanos, porque no hay separación. El peligro es real y hay un choque del reino de las tinieblas con el reino de la luz. Y si nosotros somos parte del reino de la luz, tenemos que pelear y tenemos que proclamar la verdad. Eso es lo que hace un pacificador. A Cristo lo crucificaron por anunciar el Evangelio de la paz. Y si a Jesús, el Hijo de Dios, lo llevaron al madero, ¿qué no harán con nosotros, sus siervos? ¿Qué no harán con nosotros? Ser un pacificador no nos garantiza aceptación en el mundo, sino más bien rechazo. Porque el Evangelio es locura para los que se pierden. No se trata, hermanos, de principios morales que hay que cumplir. Se trata de una persona, de la persona de Cristo. Y mi pregunta para algunos de ustedes hoy no es si tienes paz en medio de las tribulaciones de esta vida. No, esa no es la pregunta. Mi pregunta es si tienes la paz de Dios que Cristo hizo entre Dios y los hombres, librándonos del castigo divino. Porque si no tienes la paz de la reconciliación, no puedes tener ni vivir la otra paz que sostiene y guarda en medio de las pruebas. Porque la promesa es una. Lo demás es solo sentimentalismo. Asegurémonos, pues, de estar en paz primeramente con Dios por medio de Cristo. Asegurémonos, pues, de estar primeramente reconciliados con Dios, porque todo está ligado al carácter del cristiano. La confianza, la separación y la proclamación del Evangelio de la paz son la marca de un pacificador, porque todo se trata acerca de la persona de Cristo. Y solo estos serán llamados hijos de Dios. Aquellos que procuran la paz con los hombres, que anuncian la paz del Evangelio, pero que también viven la paz y que son perseguidos. Es una marca de un pacificador. Dice Pablo que se nos ha dado también la palabra de la reconciliación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que si alguno hoy día aún vive en enemistad con Dios, sepa pues que vive bajo la ira de Dios. Y necesita nacer de nuevo, necesita reconocer su maldad, necesita reconocer su pecado y confesarlo, necesita arrepentirse y acudir a Cristo. Como dice aquel himno, ven pecador al dulce Jesús, quien por tus culpas murió en la cruz. Oye su voz, que fiel te invita hoy, ven a mí, que te salvo yo. Quien quiera que seas y quien quiera que esté escuchando, si aún vives en enemistad con Dios, arrepiéntete y conviértete de todo corazón para que sean perdonados tus pecados y vengan del Señor tiempos de refrigerio. Llora por tu pecado, como se nos enseñaba en la primera bienaventuranza. Llora por tu pecado, arrepiéntete, reconoce tu maldad y llora porque las lágrimas con Dios son saludables. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió el Señor y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si aún vives en enemistad con Dios, arrepiéntete de tu pecado. Como nos enseñaban hace algunos domingos, los de limpio corazón, los que reconocen su pecado, serán llamados bienaventurados. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que convences y redarguyes del pecado. Guíanos al arrepentimiento, a reconocer nuestra maldad y que tu nombre sea glorificado.